Luis Díaz abraza a un niño sin piernas. Lo que hace después hace llorar al mundo. El día gris de Barrancas. El sol se escondía detrás de una nube pesada sobre Barrancas, La Guajira, el pueblo donde todo había comenzado. Las calles, cubiertas de polvo y calor, olían a maíz recién tostado y a tierra seca. Las risas de los niños resonaban a lo lejos, entre los callejones donde la vida se mezclaba con la pobreza, pero también con una fe inquebrantable. Entre esas calles polvorientas caminaba Luis Díaz, con una gorra azul y una camiseta blanca sencilla. Había regresado a su tierra después de varios meses sin pisarla, buscando el silencio que su alma necesitaba. Pese a su fama mundial, allí nadie lo veía como una estrella. Era el hijo de Silenis y Luis Manuel, el mismo que jugaba descalzo entre los arbustos, soñando con un balón que muchas veces ni siquiera existía. Esa mañana, Luis caminaba sin cámaras, sin prensa, sin guardaespaldas, solo él y el murmullo del viento. Pero el destino, una vez más, tenía preparado un encuentro que le cambiaría el alma. El niño en la esquina. En la esquina del Parque Central, junto a un carrito oxidado que alguna vez fue de helados, un niño observaba pasar la vida. Se llamaba Samuel, tenía apenas 10 años y una sonrisa tan grande que desafiaba la tristeza. Había perdido las piernas en un accidente de moto cuando era muy pequeño, y desde entonces su mundo se movía sobre una vieja tabla con ruedas. Vendía dulces, galletas y chicles para ayudar a su abuela. Con sus brazos fuertes empujaba su pequeña tabla, esquivando las piedras del camino. Pero aquel día, algo en su mirada parecía diferente. Había escuchado que Luis Díaz, el orgullo del pueblo, estaba de visita. «Dicen que va a pasar por aquí», susurró Samuel a una niña vecina. «Si lo veo, solo quiero decirle que cuando meto goles en el videojuego, siempre elijo a él». La niña rió, sin imaginar que esas palabras pronto se harían realidad. El encuentro que detuvo el tiempo. Luis se acercó al parque para comprar una botella de agua. De pronto lo vio, un niño sin piernas empujando una tabla de madera con una sonrisa que desarmaba cualquier corazón. «¡Hey, campeón!», le dijo Luis, inclinándose un poco. «¿Cómo te llamas?» «Samuel», respondió el niño con timidez. «Yo lo veo jugar, señor. Usted mete goles como si volara». Luis se agachó, mirándolo a los ojos. En ese instante, el bullicio del parque desapareció. Solo quedaron ellos dos frente a frente. Luis lo abrazó con fuerza, sin decir palabra. Fue un abrazo sincero, lleno de humanidad. No era un gesto para las cámaras, era un acto de amor que salía del alma. Alrededor, la gente empezó a grabar sin que él lo notara. Ese abrazo se volvió viral horas después, pero lo que sucedió después fue lo que realmente conmovió al mundo. La promesa de Luis. «¿Te gusta el fútbol, Samuel?», preguntó Luis, aún con la voz quebrada. «Mucho, pero no puedo jugar», dijo el niño bajando la mirada. «Pero igual sueño con ser como usted». Luis sonrió, tocándole el hombro. «El corazón es lo que juega, no las piernas. ¿Sabes qué? No quiero que dejes de soñar». Aquel día, sin que nadie lo supiera, Luis le prometió algo que cambiaría su vida para siempre. Pidió la dirección de su casa, habló con su abuela y se comprometió a ayudarlo. Pero no solo con dinero, con oportunidades, con esperanza, con futuro. La visita inesperada. 2 semanas después, una camioneta blanca se detuvo frente a la humilde casa de Samuel. Luis Díaz bajó con un grupo de médicos y una caja grande cubierta con una lona. Samuel, sorprendido, lo miró con los ojos abiertos de par en par. «¿Volviste?», preguntó incrédulo. «Te lo prometí, ¿no?», respondió Luis con una sonrisa. «Traje algo para ti». Dentro de la caja había una silla eléctrica deportiva adaptada y un pequeño uniforme rojo con el número 23, el mismo que Luis usaba cuando era niño. Pero no era solo eso, también había un plan médico y terapéutico para que Samuel pudiera recibir prótesis especiales en Bogotá. Samuel rompió en llanto. Su abuela cayó de rodillas agradeciendo entre sollozos. Luis los abrazó a los dos. Las cámaras de los vecinos capturaron el momento, y el video recorrió el mundo en cuestión de horas. Sin embargo, la historia apenas comenzaba. Luis Díaz no solo cambiaría la vida de Samuel, sino que con ese gesto abriría una cadena de bondad que tocaría miles de corazones en Colombia y más allá. La promesa del corazón. La noticia que conmovió al país.
El video del abrazo entre Luis Díaz y Samuel corrió como fuego por las redes sociales. En cuestión de horas, millones de personas en Colombia compartían las imágenes del futbolista arrodillado ante un niño sin piernas, abrazándolo con ternura. «Esto sí es un ídolo», escribió una mujer en Facebook. «Luis Díaz no solo mete goles, también los da en el alma», comentó otro usuario. Pero para Luis, la viralidad no significaba nada. Él no buscaba fama ni elogios, su única intención era cumplir una promesa. Por eso, mientras los noticieros llenaban de titulares su nombre, él ya planeaba algo más grande, crear un centro deportivo inclusivo en La Guajira. Samuel y el primer paso. Una semana después, Samuel estaba en Bogotá acompañado de su abuela. Luis se había encargado de todo, los vuelos, los médicos, el alojamiento, incluso de asegurarse que el niño sintiera que nada era imposible. El primer día en la clínica fue duro. Samuel lloró al ver las prótesis. «¿Y si me caigo, señor Luis?», preguntó con miedo. Luis le respondió tomándole la mano. «Te vas a caer muchas veces, campeón, pero también te vas a levantar. Y cada vez que lo hagas, el mundo sabrá que puedes volar sin alas». Las palabras de Luis se clavaron en su corazón. Días después, Samuel logró dar sus primeros pasos con ayuda de las prótesis. No eran pasos perfectos, pero eran los primeros pasos de una nueva vida. En pocos meses comenzaron las obras. En un terreno baldío a las afueras de Barrancas, las máquinas cavaban los cimientos de lo que sería el primer centro deportivo gratuito para niños con discapacidad en La Guajira. Luis viajaba cada semana para supervisar los avances. «Quiero que este lugar tenga alma», decía a los ingenieros, «que cuando un niño entre aquí, sienta que puede tocar el cielo». Samuel, ya caminando con sus prótesis, lo acompañaba en cada visita. Entre risas le decía: «Profe Luis, cuando me recupere del todo, quiero ser el arquero de mi equipo». «Entonces haremos un arco más grande», respondió Luis sonriendo, «para que nadie te meta un gol». Las voces del pueblo. El pueblo cambió. Los niños ya no hablaban de tristeza ni de pobreza, hablaban de sueños, de coraje, de cómo un simple abrazo había encendido algo que nadie podía apagar. Doña Miriam, la abuela de Samuel, se volvió una figura querida. Contaba a los visitantes cómo la fe de su niño había traído un milagro sin pedir nada a cambio. «Luis Díaz no vino a traer dinero», decía con tierras en los ojos, «vino a traer dignidad, y eso no tiene precio». La tentación de la fama. A pesar de todo el amor que recibía, Luis comenzó a sentir el peso de la exposición. Las empresas lo buscaban para usar su imagen con fines publicitarios, queriendo aprovechar el gesto con Samuel. Un día, un ejecutivo le ofreció una gran suma de dinero por grabar un comercial con el niño. Luis se negó rotundamente. «Esto no se vende», dijo con firmeza. «Esto se vive». Esa decisión lo hizo aún más respetado. No solo era un crack del fútbol, sino un referente de integridad humana. Samuel aprende a correr. Después de meses de terapia, Samuel logró algo que nadie creía posible. Corrió. Apenas unos metros, sí, pero fue un momento épico. Luis estaba presente. Las lágrimas le brotaron al verlo moverse con libertad, con una sonrisa gigante y los brazos abiertos como alas. «Lo logré, profe», gritó Samuel. «No solo corriste, Samuel», respondió Luis abrazándolo. «Le enseñaste al mundo que los límites son solo mentiras que nos dicen los miedos». El Estadio de la Esperanza. El centro deportivo fue inaugurado con una gran ceremonia. Más de 1000 personas asistieron, desde políticos hasta niños de los pueblos vecinos. En la entrada se levantaba un mural con 2 figuras pintadas, Luis Díaz abrazando a Samuel. Durante su discurso, Luis dijo: «El fútbol me dio todo, pero hoy entiendo que el verdadero triunfo no está en los goles, sino en los corazones que logramos levantar». Cuando cortó la cinta, Samuel fue el primero en cruzar. La multitud lloró, aplaudió, cantó. Era el nacimiento de algo más grande que el deporte. Cuando el amor se multiplica. Inspirados por la historia, otros jugadores colombianos se sumaron al proyecto. James Rodríguez, Cuadrado y hasta viejos compañeros de selección. En pocos meses, Fútbol con Propósito abrió sedes en Medellín, Cali y Cúcuta. Luis, sin embargo, seguía volviendo a Barrancas, al lugar donde todo comenzó. Allí visitaba a Samuel cada vez que podía, recordándole que el éxito no se mide en trofeos, sino en vidas transformadas. La carta que hizo llorar a Luis. Una tarde, Samuel escribió una carta a mano y se la entregó a Luis durante un evento. Decía: «Gracias, profe, por enseñarme a correr sin piernas, a soñar sin miedo y a vivir sin límites. Usted me abrazó cuando yo creía que mi vida ya estaba escrita, y con ese abrazo cambió todo.
Ahora yo quiero hacer lo mismo, abrazar a otros niños que crean que no pueden, porque el día que usted me levantó, el mundo entero se levantó conmigo. Luis no pudo contener las lágrimas, se quitó la gorra, lo abrazó otra vez y murmuró: «Tú eres mi mayor victoria, campeón». Cuando un abrazo cambia un país. El eco del corazón. Era una mañana luminosa en Barrancas. Los rayos del sol se reflejaban sobre los techos de zinc y en las calles se escuchaban risas y balones golpeando el pavimento. Desde que el Centro Fútbol con Propósito abrió sus puertas, el pueblo ya no era el mismo. Niños en muletas, en sillas y con todo tipo de limitaciones jugaban juntos, riendo, cayendo, levantándose. Luis Díaz observaba desde una esquina con el corazón lleno. «Esto», susurró, «es el gol más grande de mi vida». A su lado, Samuel se apoyaba en sus prótesis, silbando con alegría. «Profe, ¿sabe qué? Cuando jugamos aquí, nadie nos mira raro, nadie nos llama pobres ni discapacitados. Aquí todos somos jugadores». Luis le revolvió el cabello con una sonrisa. «Y campeones, Samuel, campeones del alma». La llamada inesperada. Un día, el teléfono de Luis sonó. Era un número internacional.